principal es acerca de misiones. Nuestro énfasis como iglesia bautista misionera es hacer misiones. El domingo pasado les comentaba que la iglesia bautista Camino, Verdad y Vida de Ripley pertenece a una asociación que se llama la BMA, que es una asociación bautista misionera de América. Su énfasis principal es hacer misiones. Ellos se reúnen para hablar de misiones. Ellos se reúnen para hacer misiones. Ellos se reúnen para mandar misioneros. Y la semana pasada, el hermano Humberto hablaba acerca de esos corazones que van. Esos corazones que están dispuestos a dejar su casa, a dejar su comodidad, a dejar todo lo que está a su alrededor, a dejar su seguridad por ir a hablarle a otros de Dios. Ahora te voy a decir algo. No muchas personas quieren hacer eso. No muchas personas quieren dejar a sus amigos, su vecindario, sus familiares, para ir a hablarle a otra gente que nunca ha visto y que ni siquiera quiere escucharle. Pero hay gente que está dispuesta a hacerlo. Y hablando de misiones, queridos hermanos, hablamos de equipos. Hablamos de formar equipos. Hablamos de hacer parejas. Hablamos de juntarnos con grupos que creen lo mismo que nosotros, con el único objetivo: mandar misioneros, hacer misiones. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de las manos que dan a misiones. Y déjame decirte que no es un tema muy popular. Cuando hablamos acerca de dar y de aportar y de ofrendar, no somos muy populares con respecto a eso. Pero es algo importante. Y como somos parte de un equipo, así como la semana pasada hablábamos de los corazones que van, hoy vamos a hablar de la otra parte del equipo, que son esas manos que dan. Te vuelvo a repetir, este tema de esta mañana no es muy popular, pero se necesita hablar de esto. Se necesita hablar de gente que dé. Y la iglesia bautista, Camino, Verdad y Vida de Ripley, da para misiones. Y si tú en tu corazón te has dispuesto a dar para misiones, déjame decirte que es una parte importante de este equipo. Quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios. Esto está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 16. La carta es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4, lo vamos a leer. Ahí donde estás sentado, yo solamente lo voy a leer y quiero que tú me sigas con tu vista. ¿Cuántos lo tienen? Amén, muy bien. ¿Cuántos están despiertos? Amén, muy bien. 1 Corintios 16, del 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo hablando de la iglesia de Corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Escuchen bien. Pablo le dijo a cierta iglesia: háganlo de esta forma, y Pablo le dice a Corintios: háganlo como ellos lo están haciendo. Versículo 2. Cada primer día de la semana, esta es la forma en como Pablo le ordenó a la iglesia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino todo esté listo. Versículo 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también voy. Y ellos van a ir conmigo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra y gracias por el mensaje que tú vas a presentar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, y si a lo mejor no estamos dispuestos a ir a otro lugar, Padre, que podamos aportar para que otros vayan. Y mi Dios, si en este mes tú vas a llamar a personas para que vayan a otro lugar a hablar de tu palabra, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Bendice los corazones de mis hermanos, quita todo obstáculo de su corazón, de su mente, y que podamos poner toda la atención posible para aprender de ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablando de misiones, hablamos de equipos. Hablando de misiones, hablamos de personas que quieren trabajar juntos. Un equipo es alguien que quiere trabajar con otra persona. Si estamos hablando de un equipo de fútbol, todos juegan para un fin común. ¿Cuál es ese fin común? Anotar goles. Ese es nuestro fin común. Grupos, equipos, trabajar en equipo. Y hablando de trabajar en equipo, escuché la historia de un hombre en el siglo XIX. Este era un famoso pianista, pero en aquel tiempo no eran pianos eléctricos como los que tenemos hoy. En el siglo XIX se le llamaba algo que tal vez no es muy común para ustedes, pero se
para que el aire de los tubos pudiera salir y entonces pudiera haber música. Ahora fíjate, hablamos de equipos, aquí se necesitaban dos. Necesitábamos un buen organista, un buen pianista, alguien que supiera de música, como los que están aquí, ¿verdad? Los músicos de la iglesia. Alguien que supiera de música. Necesitamos a alguien bueno, pero necesitamos otro, el que esté atrás, echando aire. Entonces, no importaba qué tan bueno fuera esta persona que tocara el piano, si no tenía el de atrás echando aire, él podía ser muy bueno, pero no iba a servir de nada. La música nunca iba a salir. Y este hombre era un famoso organista en el siglo XIX, que andaba por muchos poblados aquí en Estados Unidos, dando conciertos, y a cada pueblo donde llegaba, él tenía que encontrarse un muchacho que le ayudara, ¿se recuerdan? A bombear el aire de atrás. Entonces él contrataba al muchacho, él tocaba el piano, y el muchacho atrás estaba como una especie de marinera, ¿verdad? Echando aire para que el sonido pudiera salir por los tubos grandes, que era un piano inmenso, era un órgano inmenso. Se le llaman órganos de fuelles. Él era muy bueno, pero él tenía que buscar a alguien más. Bueno, él iba de pueblo en pueblo, y en cada pueblo donde llegaba, encontraba a un muchacho para que este muchacho le ayudara a soplar la parte de atrás del piano. Llegó un momento en el que llegó a cierto pueblo y encontró a un muchacho y le dice: ¿sabes? Ayúdame, yo quiero que tú, bueno, dieron el concierto, este hombre dio un concierto fabuloso. Cuando se dirigía a su hotel, el muchacho se le acerca y le dice: tuvimos un gran concierto esta noche, ¿verdad? El hombre se le queda viendo. ¿Tuvimos? Querrá decir, yo tuve un buen concierto. Tú solamente soplabas atrás los tubos. Así que ahora largo de aquí. Y se fue para su hotel. La siguiente noche este hombre dio un concierto en el mismo pueblo, en otro lugar. Y volvió a contratar al mismo muchacho. Se sentó, tocó su primera pieza, increíble. Era algo estupendo, este hombre era un fantástico pianista. Pero cuando comenzó a tocar la segunda pieza, los tubos ya no sonaban. Por la parte de atrás, el muchacho se acerca y le dice: no estamos teniendo un buen concierto esta noche, ¿verdad? Entonces, hermanos, hablamos de equipos, todos lo necesitamos, y déjame decirte que no estamos teniendo un buen concierto si no trabajamos en unidad. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Muy bien. Entonces, hablando de dar, hermanos, a la hora de hacer equipos, damos, otros van. Pero Dios nos manda a hacer misiones, no importa lo que tenga que pasar. Y de la misma manera en que nos manda a hacer equipos, Él nos manda a hacer misiones. Y hay tres formas en las que tú puedes hacer misiones. Número uno, tú puedes ir. Tú puedes ir a otro lugar. Sabes, hace un par de semanas estuvimos en una reunión con el hermano Elvis en Arkansas, y uno de los señores que estaba ahí iba a ir a un lugar que se llamaba Tanzania, en el África. Yo ni sabía que existía un lugar que se llamaba Tanzania. Vengo, me meto al internet, ¿no?, a buscar fotos de Tanzania. Puros leones comiéndose cebras salían de ahí. Pero este hombre tenía el deseo de Dios en su corazón de ir a Tanzania. Yo les preguntara a ti, ¿cuántos quieren ir a ver leones comiéndose cebras? Y nadie creo que levantaría la mano. Entonces, la primera forma en la que usted puede hacer misiones es en ir. Dios toca tu corazón, Dios te pone un lugar, puede ser México, puede ser Tupelo, puede ser Corin, puede ser otra ciudad. Dios toca tu corazón y tú vas. Número dos, ¿de qué forma yo puedo hacer misiones? Yo puedo orar. Bueno, yo no voy, pero voy a orar por los que van. Yo esa semana oré por ese hermano para que un león no se lo comiera allá en Tanzania. Pero podemos orar por los misioneros en México, el misionero en Oxford, el misionero en Tupelo, el misionero que va a ir a Olive Branch. Podemos orar. Y la tercera cosa en la que yo puedo hacer misiones, hermanos, es el dar. Yo puedo aportar. Yo puedo decir, ¿sabe, hermano? Dios no ha puesto en mi corazón el ir, pero Dios ha puesto en mi corazón el dar. Y ese es el tema para esta mañana. Si tú tienes tu papel ahí, tienes algo donde anotar, tienes tu Biblia a la par, déjame decirte que hay tres principios que nosotros podemos aprender de este pasaje, directamente de la palabra de Dios, para nuestro corazón,
de qué manera podemos, esas manos pueden ser bendecidas, esas manos que dan a misiones. Mira la primera cosa que yo quiero mostrarte ahí, y si estás tomando nota. La primera cosa es, debemos de ofrendar siguiendo un ejemplo. Mira el versículo 1, ¿está conmigo? Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La primera cosa es ofrendar siguiendo un ejemplo. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. El primer principio que aprendemos es ofrendar siguiendo un ejemplo. Mira, esta ofrenda iba designada específicamente para los santos, los cristianos de Jerusalén. Ellos estaban sufriendo, dice la Biblia, una tremenda pobreza y hambre, y esto motivó al apóstol Pablo a decirle a todas las iglesias: saben, hermanos, estos hermanos de Jerusalén están sufriendo, tenemos que ayudar. Entonces la primera cosa es ofrendar siguiendo un ejemplo, y Pablo le dice: miren, yo le dije a la iglesia de Gálatas que hiciera lo mismo, ustedes sigan su mismo ejemplo. Debemos de ofrendar siguiendo un ejemplo. Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Muchas iglesias se habían puesto de acuerdo para esta ofrenda, y Pablo les dice: saben, hermanos de Corintios, ustedes tienen que ver a los demás y vean lo que ellos están haciendo, y ustedes tomen su ejemplo. Hermanos, es deber nuestro seguir el ejemplo de otros, no importa cuál sea las circunstancias por las que estés pasando. A nuestros ojos, hermanos, nuestro objetivo debe ser el mismo que Cristo tuvo. ¿Y cuál fue el objetivo de Cristo? Ir y predicar a las naciones. Así que, si tú vienes a la iglesia y tu objetivo no es ir y predicar a las naciones, algo mal está contigo. Algo está mal contigo. Tú vienes aquí y tu meta tiene que ser: ¿cómo podemos llegar hasta el fin del mundo? ¿Cómo podemos mandar a otro hermano a predicar a otro lado? El énfasis de esta iglesia es ir y predicar a las naciones. Así que las misiones no nacen en el corazón del hombre, no nacen en el corazón del pastor, no nacen en el corazón de una agencia misionera, nacen en el corazón de Dios, dándonos él el primer ejemplo de ser el más grande misionero, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él dio todo. Filipenses 2, del 5 al 11. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Los misioneros dejan sus familias, sus amigos. Él dejó el cielo, su trono, para venir a morir. Cambió su corona en los cielos por una corona de espinas. ¿Sabe por qué? Por amor a ti. ¿Cuánto más no tendríamos que dar nosotros? ¿Cuánto más? Y la Biblia dice que esta ofrenda iba a ser designada para los santos, para los pobres, para las personas que estaban ahí que tenían necesidad. Hermanos, debemos recordar que en algún momento todos tenemos necesidad de todos. Mira, tú nunca debes de pasar por tu mente: yo no necesito de esa persona. Así como el organista. Le digo a este muchacho: yo estoy teniendo un buen concierto, yo no necesito de ti. Tú nunca debes de pensar: yo no necesito de él, yo no necesito de ella, yo no necesito de ellos. Nos necesitamos. Y Judea y Jerusalén estaban necesitados. Ellos tenían problemas económicos. ¿Sabes? Estas personas, mira, pues, estas personas, ¿cómo trabajaban estas iglesias? Estas personas, dice la Biblia, que no tenían nada suyo dentro de sí. O sea, si había un hermano con necesidad, yo iba y lo daba todo para que el hermano, y así todos se ayudaban, todos se ayudaban, todos se ayudaban. Pero llegó un momento en el que nadie tenía nada. Y en ese momento es donde Pablo dice: ¿saben, hermanos? Tenemos que ayudar a estos santos que están en Jerusalén. Pablo dice que debemos hacer siguiendo un ejemplo. Ahora, ¿pero quién fue Pablo? ¿Sabes por qué estas iglesias estaban en problemas? Por la persecución que había ahí. ¿Y quién fue uno de los primeros y más grandes persecutores de la iglesia cristiana? El apóstol Pablo, antes de ser apóstol.
Era un muchacho que se llamaba Saulo, lleno de rencor, de ira, de orgullo. Él dice, yo era así, yo era así. Él tenía todo lo que un hombre podía tener para ser famoso en aquel tiempo. Y él dijo, estos cristianos hablan puras cosas que no tienen nada de incoherencia. Vamos a perseguirlos. Él tenía el poder para entrar a los pueblos, agarrar a los cristianos, apedrearlos o meterlos en las cárceles. Y toda esa persecución causó una gran pobreza. Viene Pablo, tiene un encuentro personal con Cristo. Si tú lo quieres leer en el libro de Hechos, capítulo 9, Dios lo confronta, lo llama y llegó a ser el más grande apóstol. Pero él dice, yo no puedo entender cómo antes hacía esto y todo el daño que le estaba haciendo esta gente. Entonces ahora él viene y dice, mi corazón se quebranta por él. Ayudemos. Y hermanos, a la hora de dar, nunca pensemos en nuestra bolsa. Pensemos en el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pensemos en el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estas iglesias estaban motivadas. Pablo no se había callado. Él había dicho, ayudemos. Ellos estaban siguiendo un ejemplo. Y ese ejemplo, hermanos, Pablo nos lo pone a nosotros también en esta tarde. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con ese ejemplo? ¿Lo vas a seguir? ¿Lo vas a denegar? ¿Qué vas a hacer tú con ese ejemplo? Mira el segundo principio que aprendemos de estos versículos a la hora de ofrendar. Primer principio, ofrendar siguiendo un ejemplo. Mira el segundo principio, está en el versículo 2. Ofrendar de la manera correcta. Ofrendar de la manera correcta. Si usted está tomando nota, mira el versículo 2. ¿Cuál es la manera correcta? Dice Pablo. Bueno, está claro ahí. Versículo 2. Cada primer día de la semana. En primer lugar, ¿cuál es la manera correcta la que tenemos que dar? Debemos dar sistemáticamente. Sistemáticamente, constantemente, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ve tu calendario y vas a ver que el domingo es el primer día de la semana. ¿Sabes que el domingo, hermanos, ya para este tiempo en el que Pablo estaba escribiendo esto, el domingo había sido santificado por los cristianos como el día en el que Cristo había resucitado? El domingo había sido santificado como la fiesta inaugural. 3 fiestas de los judíos se celebraban en el domingo. Escucha bien, el domingo había sido santificado como el día en el que Dios inició la creación. Velo. Estos hombres tenían el domingo algo especial. Hay gente hoy en día que no le importa trabajar el domingo. O le pagan más, vamos a trabajar. Venimos a Estados Unidos a hacer dinero. El domingo, hermanos, la Biblia dice que es santificado para Dios. En lo personal, esto es algo personal, yo no sé qué piensas tú, pero a mí no que me paguen el doble voy a trabajar el domingo. Pero yo no sé qué piensas tú, es algo personal. En este tiempo el domingo había sido santificado, 3 fiestas anuales se celebraban el domingo y mucha de esta gente creía que Cristo iba a venir en un domingo como nosotros lo esperamos también. Ahora fíjense, Pablo dice sistemáticamente cada primer día de la semana. Ahora, no debemos de confundir esta ofrenda misionera con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Esta ofrenda, dice Pablo, es algo especial. Él está llamando al corazón de la iglesia y dice, miren iglesia, yo estoy poniendo en sus corazones esta necesidad. Ellos necesitan, ustedes vean qué hacen. Pablo está diciendo que Dios mueve en su corazón. Algunos tienen el corazón tan duro que ni un martillo lo puede quebrar. Pero Dios dice aquí, yo voy a ver tu corazón sistemáticamente cada primer día de la semana. Segundo lugar, mira lo que dice, ¿cómo debemos de ofrendar? Versículo 2. Cada primer día de la semana, escucha bien esta frase, cada uno de vosotros. Entonces debemos dar personalmente. Dar sistemáticamente, dar personalmente. No importa la edad que tú tengas, todos podemos dar. Tenemos que enseñarle, hermanos, a nuestros hijos a dar. Hermanos, no mandemos a la iglesia al niño sin $1 para la ofrenda, sin una cola para que le entregue la ofrenda. Tú tienes que crear ese hábito en su corazón.
¿Sabes por qué tú no das? Especialmente como hispanos. ¿Sabes por qué somos duros para dar? Porque no tenemos ese hábito de dar. Nunca nos lo enseñaron. En casa nunca nos lo enseñaron. Pero tú eres una persona diferente, ¿no? 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres diferente, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, el glorioso hábito de dar. Así que no lo mandes a la iglesia sin una cora para que entregue la ofrenda. Enséñale, enséñale. Ahorita que está el pequeño, enséñale. No importa las circunstancias por las que tú estés pasando, esto debe ser personal. No importa si tú eres pobre o eres rico, esto debe ser personal. No hay excusa para dar a la obra misionera. Déjame decirte algo. No lo busques, pero anótalo allá al margen y búscalo en tu casa y tú léelo en tu casa. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Pablo alaba a la iglesia de Corintios porque ellos estando metidos en su suma pobreza, dice Pablo, ellos dieron más de lo que pudieron dar. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? El corazón de la gente que estaba ahí. Pablo dice, mira, tú en tu suma pobreza tú estuviste dando más. Así que nuestras circunstancias no importa, tenemos que dar, no tiene que ser un impedimento. Los problemas que tenemos no tienen que ser un impedimento. Podemos dar. El impedimento para dar, ¿sabes cuál es? Es tu propia actitud. ¿Cómo tú lo haces? De la manera en que lo haces. ¿Sabes cómo se compara esto de dar? Esto de dar se compara igual que el servicio. Cuando tú vienes y sirves dentro de la iglesia, es tu actitud, no son tus manos. Tú puedes venir sonriendo a lavar los baños y tu actitud es buena. Pero hay gente que viene y hace lo que sea y su actitud es mala. Esto se compara con nuestra actitud. En primer lugar, dar sistemáticamente. Segundo lugar, dar personalmente. Mira el tercer lugar, allá en el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. En tercer lugar, dar con disposición. Hermanos, a la hora de dar, lo que más cuenta es, vuelvo a repetirlo, nuestra disposición. En nuestro corazón. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Escucha bien, no con tristeza, ni con engaño, dice ahí. 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Escucha bien, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, a diferencia del que da con tristeza y el que da por necesidad, está el que da por alegría. ¿Amén? El que da por alegría. Y debemos de tener cuidado cuando nosotros damos por... ¿Quién es el que da por tristeza? El que da por tristeza, el que dice, otra vez vienen a pedir esto. Ahí está, ahí está. ¿Quién es el que da por necesidad? El que da por necesidad es el que da y cuando ora dice, Señor, te estoy dando, te pido que esta semana tú me des más. Ese es el que da por necesidad. El que da por tristeza reniega, lo da y reniega, ¿verdad? El que da por necesidad cuando ora dice, está la ofrenda, Señor, te pido que esta semana tú me des el doble de lo que hermanos. Damos porque Él ya nos dio primero. Eso fue lo que David decía. Uno de los reyes más ricos del Antiguo Testamento. Señor, de lo recibido de tu mano, yo te doy. Tú me das y de eso yo te estoy dando. Entonces, a diferencia del que da por tristeza, el que da por necesidad, está el que da con alegría. Lo triste, hermanos, es que en las iglesias hoy en día se ve la necesidad. ¿Sabes qué pasa? Nos hacemos de la vista gorda. Decimos, no, aquí no hay necesidad. No, aquí no hay problema. Tratamos de ignorar que no hay necesidad. Escucha bien, pero la necesidad sigue ahí. Y déjame decirte algo más importante. Usted y yo somos responsables de ella, ante los ojos de Dios. ¿Usted se siente parte de la iglesia? ¿Usted es miembro de la iglesia? Usted y yo somos responsables de ella, ante los ojos de Dios. 2 Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que uno no tiene. Y aquí la palabra voluntad, ¿sabes qué significa? Un ánimo, una prontitud para hacerlo. Esto quiere decir que cuando yo doy a misiones, yo estoy convencido que eso va a ser para engrandecer la obra de Dios. Amén. Muy bien, entonces, hablando de dar correctamente, ¿verdad? Dijimos dar sistemáticamente, dijimos dar personalmente, dijimos dar con disposición. Mira la cuarta cosa en el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Escucha bien esta frase: según haya prosperado. Ve la siguiente frase: guardando. Entonces, debemos dar de acuerdo a mis posibilidades. Escucha bien, dar de acuerdo, dice Pablo, a mis posibilidades, según haya prosperado, guardándolo, atesorándolo. Hermanos, esto es dar con lo que yo pueda. Ninguna cantidad es mala. Ninguna cantidad es mala. Muchas veces tenemos la idea de pensar: ay, pero lo que yo voy a dar no es suficiente para lo que se necesita. No, ninguna cantidad es mala. Yo tengo que dar de acuerdo a mis posibilidades. ¿Y sabe quién conoce sus posibilidades? Usted y Dios. Simple. Los que la tienen que conocer, usted y Dios. Así que si usted dice: estas son mis posibilidades, y Dios dice: no, esas no son tus posibilidades. Y usted dice: no, estas son mis posibilidades, y Dios le dice: no, esas no son tus posibilidades. Usted y Dios, según cada uno haya prosperado. Ninguna cantidad es mala, todos son del bienestar. Y Pablo aquí anima a la iglesia que cualquier cantidad es buena, y cualquiera de los motivos es bueno siempre y cuando sean correctos. Y en este, hermanos, este debe ser el engrandecimiento de la obra. No damos para recibir bendición, damos porque Él ya nos bendijo. Y el concepto de muchas iglesias hoy en día es: tú traes tu ofrenda y Dios te va a dar 1000 veces más de lo que tú tienes, ¿verdad? Tú traes tu ofrenda y Dios la va a multiplicar al 1 por 1000. No, 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 no. Damos porque Él ya nos dio a nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que nos dio. Hermanos, todos tenemos un empleo. Dios nos bendice cada semana con ese empleo. Tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él nos da. ¿Saben cuál debe ser nuestra oración? En la mesa cuando comemos, especialmente el día que paga, delante de nuestros hijos: Señor, gracias por el cheque que pusiste en nuestra mesa. Si no fuera por ti, no lo tuviéramos. Si no fuera por ti, no lo tuviéramos. Él nos da más de lo que nosotros merecemos. Muy bien. En tercer lugar, el tercer principio, ya dijimos el primer principio: ofrendar viendo un ejemplo, siguiendo un ejemplo. En segundo lugar, ofrendar correctamente. Y en tercer lugar, hermanos, y para terminar, debemos de ofrendar, escucha bien, para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Mira, te voy a decir algo. Cuando ofrendamos a la obra misionera, tú no sabes qué Biblias vas a comprar en otro lugar. Hermanos, yo recuerdo cuando la iglesia empezó a hacer repes, ¿verdad? Estaba el hermano Elvis y su esposa y Fito, que son los miembros más antiguos. Ya luego comenzamos a agregarnos más, ¿verdad? Cuando digo activos, no vean a Fito primero, ¿verdad? Ya después comenzamos a agregarnos más y comenzamos a aprender. Hermanos, yo recuerdo que a veces no había Biblias en la iglesia y habían iglesias americanas que mandaban cosas para nuestra iglesia hispana: Biblias, materiales. Hermanos, yo recuerdo que las primeras escuelas bíblicas de vacaciones que hicimos en la iglesia, Camino, Verdad y Vida de Ripley, las hacíamos con material que una iglesia americana nos daba. ¿En serio? Yo recuerdo, hermanos, que casi todas las bandas que tiene la iglesia, iglesias americanas las regalaban. Ofrendas de otras personas venían y decían: úselo para la obra. Equipos de sonido, muchas sillas. Hermanos, si lo hicieron con nosotros, nuestro trabajo es hacerlo con alguien más. Y déjame decirte que eso no es opción, es nuestro deber
lo está haciendo. Estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado con otras personas. Podemos seguir haciendo. Tenemos que seguir haciendo. Así que recuerda, tercera cosa, para bendecir a otros. Mira lo que dice el versículo 1. El versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Mira el versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén para bendecir a los que están allá. Y mira el versículo 4. Y cuando fuere propio, yo también voy a ir, dice Pablo, a bendecir a los que están allá. Hermanos, esta ofrenda era designada para esta gente que estaba padeciendo por necesidad, estaba padeciendo por circunstancias difíciles. Según de Corintios 8, 3 y 4 dice Pablo hablando: yo doy testimonio que de con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo estaba aplaudiéndole aquí a la iglesia y dice: iglesia de Corintios, gracias. Gracias por lo que ustedes hicieron por los de Jerusalén. Gracias por lo que ustedes dieron. ¿Saben, iglesia de Corintios? Yo vi que ustedes no tenían, pero ustedes dieron más de lo que pudieron. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Diría Dios lo mismo de ti en esta tarde? Yo sé que tú no tenías, pero tú diste más de lo que podías. ¿Diría Dios las mismas palabras de ti? ¿Estarías tú dispuesto a someterte a esta misma prueba? Recuerda, alguien lo hizo por ti, es tu obligación hacerlo por alguien más. Y hermanos, y así les puedo contar más cosas de la iglesia cuando empezó. Muchas de las tarimas que teníamos ahí para los escenarios que teníamos, americanos llegaron sin nada, solamente llegaban y decían: miren, queremos regalarles esto para que ustedes lo usen para su iglesia. Cuando tú ofrendas a la obra misionera, tú no sabes a quién estás bendiciendo con Biblia. Tú no sabes qué estás comprando allá en México para la misión de Campeche. Tú no sabes a quién estás aportando. Tú no sabes qué estás dando a otro. Tú no sabes qué estás dando a tu pueblo. Tú no sabes lo que estás dando allá a Oliver. Hermanos, nuestro deber es hacer. Y se lo voy a repetir: si no podemos ir a la obra misionera, podemos aportar para la obra misionera. Les voy a contar una historia antes de terminar. Escuché de un hombre, ¿verdad?, que su sueño había sido ser misionero toda su vida. Él se había preparado, él estaba listo para ser misionero. Él, toda su vida, su juventud, sus sueños había llegado a ser misionero. Se casó y estando en la oficina misionera, él estaba probándole a la gente de ahí que lo iba a enviar, que él estaba preparado y listo. Dios había tocado su corazón y él sabía lo que tenía que hacer. En el proceso de preparación para ir al campo donde lo iban a mandar, ellos se dieron cuenta que su esposa no iba a poder resistir el vivir en el extranjero. Ellos eran americanos y se dieron cuenta en ese proceso que su esposa no iba a poder aguantar lo rígido del país a donde lo iban a mandar. Él, quebrado en su corazón, dijo: bueno, si no puedo ir por la salud de mi esposa. Entonces su papá era dentista, pero a la par de su consultorio, él tenía una pequeña empresa de jugos, donde hacían jugo de uvas sin fermento para la cena del Señor de las iglesias. Este hombre dijo: bueno, voy a dedicarme con mi papá. Entonces el señor era dentista y este muchacho se dedicó a la empresa de jugos de uvas sin fermento para la cena del Señor. Su papá murió, él siguió haciendo los jugos de uva para la cena del Señor. Pero llegó un momento en el que la empresa había crecido tanto, donde él dijo: si yo no puedo ir, yo voy a aportar para que otros vayan. Y este hombre, hermanos, ha ofrendado grandes cantidades a la obra misionera. Y un artículo que leí acerca de él decía que ni en su vida le había pensado cómo otras personas se habían salvado por su ministerio. Se habían salvado más personas que si él hubiera podido ir a la obra misionera. Hermanos, Dios nos llama de una forma o de otra forma. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con lo que escuchaste en esta?
Quiero invitarte a que cierres tus ojos, deben estar. Y vamos a orar.